buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Entre dos telones, nuestra voz del colegio. Así es, Ivana. El programa anterior hablamos de la tecnicatura y el bachiller y hoy entonces daremos un paso al costado, así conocemos un espacio igual de importante dentro del colegio, es decir, el centro de estudiantes. Sí, porque somos un grupo que se organiza, que además de ensayar, de actuar, se organiza, propone, ¿no? Para contarnos un poco más de esto, hoy invitamos a Coti. Secretaria de Coordinación de Delegados del turno tarde, es decir, bachiller. Bienvenida, Coti, gracias por venir. Hola chicos, gracias a ustedes, un placer. Bueno, Coti, para empezar, contanos cómo es tu nombre completo y qué rol cumplís dentro del centro de estudiantes. Y específicamente, ¿qué tareas te tocan hacer como secretaria de delegados? Bueno, mi nombre es Constanza, estoy en quinto de bachiller. Me hago una distinción en la pregunta que me hacen. Una cosa es lo que yo entiendo como el rol dentro del centro de estudiantes y el cargo que yo tengo dentro del centro de estudiantes. El rol es de estudiante dentro del centro, el centro somos todos, por lo tanto el rol que yo tengo no va a ser el mismo que tenés vos o que tenés vos, pero cumplimos un rol dentro. Dentro de estos 5 años, vos entras a primero y vas descubriendo lo que es el centro, vas descubriendo los distintos espacios que tenés y estás más o menos dentro. ¿Sos más activo o más pasivo? Después está el cargo que yo ocupo, que es por estar dentro de una agrupación, que es estar dentro de una lista, que vendría a ser el cargo de coordinación del turno tarde. Quiere decir, soy secretaria de los delegados del bachiller. Bien, ¿podrías contarnos cómo funciona, Coti, el grupo? Sabemos que los delegados son importantes, pero ¿cada cuánto se reúnen y lo que nos quieras contar? Ok. Nosotros tenemos un centro que es diagonal, por lo tanto existen muchos espacios que lo componen. El centro de estudiantes tiene la parte de delegados, que son turno bachiller, turno vespertino, y dentro de lo que funciona en el turno de bachiller, vendría a ser como el espacio más cercano de lo que es el centro de estudiantes en general y lo que pasa dentro del aula. Porque una cosa es reunirnos en las asambleas, en las distintas secretarías y hablar de temas que engloban cosas más grandes, y otra cosa es lo más cotidiano que te puede pasar, que es una problemática no menor también. Nos reunimos, se supone, cada 15 días, y bueno, hablamos de lo que van surgiendo de las aulas, ¿no? Hay 2 delegados por curso, entonces tenemos para hablar durante, puede ser 1 hora o más, dependiendo de lo que necesite el estudiantado hablar en una reunión, de las distintas problemáticas o cosas que surgen, distintas temáticas que se necesiten hablar, que el estudiantado quiera, incluso cosas que vamos llevando desde el lado de los cargos que queremos que se toquen dentro de las aulas, que son importantes. Los delegados funcionan como voceros, por lo tanto van trayendo información de lo que pasa al aula a lo que pasa al centro. Y es importante que eso fluya para que el rol que ocupa cada delegado pueda funcionar como se debe. Ok, ahora a mí me surge una pregunta y es ¿cómo se eligen los delegados? Si existen votaciones, propuestas o campañas inclusive. Esto, democracia, a principio de año se postulan los delegados en cada curso, quien quiere se postula. Hay compañeros que le dicen a otro, vos, dale vos, porque ven como esa intención, esa responsabilidad que tiene que tener el delegado. Y suele ser siempre a principio de año y a mitad de año se tiene que renovar por estatuto. El delegado tiene una responsabilidad no menor, pero no es una tarea ardua de llevar, sino que tiene que ir a las reuniones, tiene que estar atento a lo que pasa en el curso, a lo que pasa en el centro y cumplir con ello. Bueno, contanos, Coti, ¿qué otros roles existen dentro del centro de estudiantes? Roles, muchos, depende de cada persona. Te puedo contar cargos que son... Nosotros tenemos un centro diagonal, si bien todos los cargos son importantes, hay una jerarquía al momento de tomar decisiones que no tiene que ver con una cuestión de, bueno, no, a mí no me parece esto, como yo tengo un cargo mayor, voy a decidir hacer esto, sino que tiene que ver con otras situaciones, otros momentos, como por ejemplo lo es decidir si convocar o no a una marcha donde el estudiantado quizás corre peligro. Entonces, de pronto, si es una marcha importante, pero somos un estudiantado que tiene adolescentes de 13 años, hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, esas serían las decisiones que podrían llegar a tomar que no es en la grupalidad.
Pero dentro de esta diagonalidad existe la mesa directiva, que está compuesta por secretarias generales, que son el nexo de lo que es el centro de estudiantes por dentro y todo el afuera, que vendría a ser otros colegios, el ministerio. También existe el coordinación, que coordinación se carga de la agenda, de tomar acta, coordinación turno tarde, turno vespertino, que son los delegados, el cuerpo de delegados, y el tesorería. Tesorería se ocupa de los fondos que tenga el centro de estudiantes. Por fuera de mesa directiva están las secretarías, géneros y diversidad, derechos humanos, prensa de difusión, articultura, y seguramente asuntos estudiantiles, seguramente me estoy olvidando de más, y las comisiones, profesorado, ambientalismo, que la diferencia entre las secretarías y las comisiones es que las comisiones cumplen un tiempo determinado y después dejan de existir. El ejemplo que nosotros tenemos es el profesorado, que esperemos algún momento deje de existir para poder conseguirlo en algún momento, que yo estoy segura que si se consigue el profesorado, no es que esa comisión se va a eliminar enseguida, porque van a haber un montón de temáticas que seguramente hayan que abordar, pero que en algún momento no va a estar más seguramente. ¿Y de qué manera entonces se comunican y o trabajan en conjunto los distintos cargos? Bueno, los cargos, se eligen por votación dentro de una agrupación. La agrupación tiene que presentar su lista y esa lista tiene que ser elegida por el centro. Nosotros contamos con 2 agrupaciones que están a cargo de los distintos secretarías y cargos dentro del centro y vamos articulando, depende de las necesidades. Surgen actividades recreativas, debates que tiene que ver derechos humanos, asuntos estudiantiles, que se va hablando. Siempre hay una secretaria, que está a la cabeza de la secretaría, pero la secretaría es en función de los estudiantes. Por lo tanto, siempre se coordina, se habla para hacer actividades o cosas que tengan que ver, que sea, acorde a lo que se proponga o se tenga ganas de hacer por el estudiantado, para el estudiantado. Bien, contanos más o menos qué desafíos encuentran los estudiantes una vez que empiezan a participar del centro de estudiantes. ¿Vos notás que a algunos les cuesta involucrarse, más que nada calculo a los más chiquitos, o cómo funciona? Y depende mucho del año. Nosotros, por ejemplo, entramos en pandemia, por lo tanto fue más difícil capaz conectar, pero los que conectaron se sumergieron y pudieron encontrar su lugar. Yo creo que el desafío es encontrar la identidad dentro del centro de estudiantes. Quizás vos venís con militancia desde tu hogar, desde tu casa, y llegás y no encontrás bien el camino que querés dar acá adentro, o no te llega, o todo lo contrario, venís de un lugar donde no se habla de política, por ejemplo, y llegás al centro, que es un poco lo que me pasó a mí, que no es que no se habla de política, pero llegué al centro y me encontré con un abanico amplio de un montón de opciones y cosas para recorrer. Y depende mucho, no es lo mismo un estudiante que está en tercero y que viene desde primero yendo a marchas, informándose, yendo a debates, estando presente en las asambleas, que alguien que está en tercero y no le interesa ni un poco y que si bien tiene un sentido de militancia y no le interesa el centro, y es válido completamente, era lo que hablábamos de los roles. Podés ser activo o no. Y eso te involucra en el centro, porque no es lo mismo pongo un número cualquiera, 60 personas, 40 vayan a una marcha, esos 20 están eligiendo no ir, eso habla del centro. Entonces, de alguna manera, todo tiene que ver. Por más de que vos no te involucres en el centro, eso habla del centro. Que sean 3 personas nada más que la estén remando, habla. Que sean 100, habla. Entonces, depende mucho del estudiante, depende mucho de las agrupaciones, de la conducción del centro. Capaz hay actividades, un montón de actividades, y el centro está haciendo un montón de cosas, pero nada de eso llama la atención o no gusta, o todo lo contrario. Durante todos estos años que el centro en realidad, las agrupaciones del centro no existen hace mucho tiempo. Cuando yo entré se cumplía 1 año de la mecha, creo. Entonces es como todo nuevo y todo paso a paso que va cambiando, va variando. No es lo mismo esa primera generación que hizo la primera lista del centro de estudiantes y que se sentó a escribir un estatuto, que alguien que va a entrar el año que viene, que ya hay algo armado, que ya existe una identidad un poco más forjada del centro.
y que tiene que ver con milito, no milito, me interesa lo que hacen, no me interesa lo que hacen. Ahora hablando un poco de tu paso justamente por el centro, y sabiendo, para quienes no, también, ella está transitando ahora el 5º año de bachiller, entonces yo te pregunto si en todo este paso, quizás, hubo algo que te haya parecido importante o que te haya marcado, así sea tipo ya personal o a nivel tipo colegio quizás o comunidad educativa. Sí, sí, sí. Bueno, como decía, yo entré justo cuando todo se estaba dando de a poco, entonces para mí, a mí me marcaba ir a los cines de debates, que era ir, ver una película, pasarla bien y después debatir y darte cuenta que de algo de 1 hora y media podés hablar de tantos temas y de tantas cosas, también de pronto de tener conciencia de cosas que antes no, de fechas importantes que antes no, que no se queda solamente, bueno, un acto por el 20 de junio. Hay detrás esta cosa de informarme, de construirme como sujeto político y de entender que no es todo al azar y que existen cosas que por algo son así. Eso a mí me marcó, creo que la mayoría de estudiantes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que para mí marcó en estos años, que fue el teatro como herramienta política. Pongo de ejemplo a Pájaros Mudos, que después de esa función fue tanta la conmoción que a los días de la marcha llegamos a los 100 pibes, porque fue ver, entender, comprender qué era lo que estaba pasando en esa época, que eran pibes que tenían nuestra edad y sentirse identificados y decir, esto me toca, esta mochila es mía y me tengo que hacer cargo. Entonces yo creo que sí, que hay cosas que te marcan y que después eso te lleva a herramientas de la vida. El centro de estudiantes es un espacio donde vos construís tus, como sos políticamente. Entonces después eso lo llevas al mundo real, porque todo tiene que ver con todo. Así como hablamos de que cosas más internas que pasan en la Nini, también entendemos que hay precarización de sueldos y recorte de la educación y que nos inciden. Bien, como mencionaba nuestro compañero Alejandro, este es tu último año y queremos saber más o menos desde tu rol, ¿qué objetivo tenés para cumplir este último año? ¿Qué meta te queda desde tu cargo? Yo creo que como meta es dejar un centro equilibrado para que pueda seguir continuando y sepa para dónde ir y sepa que en estos momentos que es difícil porque con un gobierno de ultraderecha y convocar una marcha es difícil, que hay que tener en claro qué es lo que queremos como centro, hay que tener en claro cuál es nuestra posición ante las injusticias que vemos, saber qué luchas dar, saber qué luchas no podemos, porque entendamos también que somos adolescentes transitando una escuela secundaria, que si bien queremos ir a luchar todo y dejar todo, muchas veces no se puede, y eso es algo que angustia, y más ahora es algo que angustia mucho. Entonces creo que como meta es terminar bien, poder terminar la secundaria y que el centro esté en buenas manos y que pueda continuar. Por último, te quería preguntar, ¿qué le dirías a la gente que ahora te está escuchando, que por ahí tiene ganas de participar y no se anima? Que se anime, no que se anime. Hay, como decía antes, hay una variedad de espacios para lo que se te ocurra, para hablar de temáticas de género, para hablar de derechos, para hablar de lo que quieras. Prensa y difusión es un lugar donde vos podés comunicar las cosas que van pasando. Entonces, tenés de todo. Si vos no encontrás tu lugar acá, es hiper válido, pero te invito a que no por eso caigas o digas, esto no me parece. Se me viene a la mente cuando dicen, no sé, yo no hablo de política, todo es político. Si te querés meter en el centro es político, si no también. Entonces, si no te gusta el centro, si no te querés meter, si no tenés ganas de ir a una reunión, de ir a una asamblea porque te da paja, informate igual,
estate igual atento a lo que pasa, porque todo lo que pasa te incide. Y si vos decidís no ir a una asamblea porque no querés, porque te aburre, está perfecto, pero sabé por qué está la asamblea, sabé por qué está la urgencia de reunirnos a hablar de, porque eso es importante. Entonces, mi mensaje es ese, que por más de que no te guste, por más de que no quieras, yo te invito igual a que conozcas, a que participes. No te estoy invitando a ninguna agrupación de nada, es a estar en el centro de estudiantes, a formar la escuela, porque el centro de estudiantes somos nosotros y esta niña hay que cuidarla. Si queremos lograr un profesorado hay que ser fuertes y hay que ir con firmeza. Y a que estés, a que estés. Bien, hermoso escuchar a Coti y todas las problemáticas y lo que pasa detrás del centro de estudiantes. Así que nada. Sí, porque justamente el colegio se transforma y se trabaja en conjunto, desde docentes, estudiantes y todos los que ponen su energía para mejorar donde aprendemos. Y bien, y como dijo Coti, si te interesa formar parte del centro de estudiantes, hacelo. Habla con cualquier persona que sea parte del centro o con quien tengas a mano y preguntá, indagá y metete. Esto fue Entre Dos Telones, el programa donde el arte y la comunidad se dan la mano. Nos despedimos y hasta el próximo episodio.